Buenas noches para aquellas personas que no había saludado anteriormente. Bueno, a todo el equipo le doy la bienvenida a nuestra segunda clase para seguir trabajando las competencias blandas. Y quisiera iniciar esta clase el día de hoy haciendo la pregunta, ¿recuerdan que vimos la clase pasada? ¿De qué estábamos hablando? ¿Acerca de qué estábamos conversando? ¿Cuáles fueron los temas que alcanzamos a ver? Luis. Buenas noches. Sí, estuvimos hablando de las habilidades intrapersonales y las habilidades interpersonales. Decíamos que las Sí. habilidades intrapersonales tenían que ver con la gestión de uno mismo, cómo conocemos, comprendemos, regulamos y estamos motivados. Y de las interpersonales, cómo interactuamos, nos comunicamos y colaboramos de manera efectiva con las demás personas. Muy bien, muchas gracias por el aporte, Luis. ¿Alguien más de pronto que quiera agregar algo más a lo que nos indica Luis? Si de pronto le levantan la mano, bueno, creo que por acá está alguien levantando la mano, que es Gil. Porfa, cuéntanos. Buenas noches. Sí, adicionalmente, que son alrededor de 14 habilidades blandas, más o menos como que ya tipificadas, y que se agrupan en subgrupos, para la redundancia, que eso me llamó muchísimo la atención porque siempre pensé que estaban como aisladas, como que no se interrelacionaban o interconectaban unas con otras, pero veo que sí, como que son Sí, clasificadas. A ver más adelante cuál es el criterio para esa clasificación. efectivamente, estas están clasificadas en esas habilidades interpersonales e intrapersonales. Bueno, entonces hoy vamos a partir eh, acerca de qué es esa inteligencia emocional, ¿no? Dentro del módulo uno hablábamos que dentro de ese resultado de aprendizaje vamos a estar dialogando acerca de la inteligencia emocional. Entonces, partiendo de este tema, quisiera hacerles la pregunta a ustedes. ¿Ustedes cómo ven la inteligencia emocional? ¿Cómo creen, ejemplo, que en este momento está su inteligencia emocional? Si alguien quiere participar, levanta la mano y le voy dando la palabra. Por acá, Cristian Morales, cuéntanos. Gracias, buenas noches. Yo digo que la inteligencia emocional es todo lo que nos rodea, pues lo que uno siente, lo que uno pues lleva a su ser y lo que quiere transmitir. Pues llevándolo a la práctica en este escenario, pues la parte emocional, pues de saber más del curso, pues que las cosas se van dando a través del tiempo. Entonces, pues son como esa parte de sentimientos, pero que uno también explora. Muy bien, muchas gracias por tu aporte, Cristian. Partiendo Bueno, de la participación de Cristian, ¿no? Entonces decimos que esa inteligencia emocional básicamente va a ser como una habilidad, ¿no? La habilidad, ejemplo, donde nosotros desarrollamos ese sentir, ¿cierto? El poder controlar, el poder entender, modificar esos estados emocionales en los que nos encontramos, ¿sí? Frente a una persona, frente a una situación en específico, ¿sí? Y que van a ser esas emociones, ¿cierto?, de nosotros mismos, pero también esas emociones que nosotros podemos empezar a regular y a controlar frente a los demás, ¿no? Entonces, ayudar allí a la otra persona, pero primero debemos de mirar cómo está nuestra inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, esta inteligencia emocional no es simplemente el poder sentir unas emociones, sino también
partir, ejemplo, de ser conscientes, ¿sí? Si estamos hablando de un sentir, entonces ser conscientes de lo que estas pueden estar, digamos, experimentando emocionalmente, es decir, qué es lo que nos está, qué es lo que nos quiere transmitir, ¿no? Esa emoción, ¿no? Porque esa emoción pues tiene una razón de ser, ¿sí? Va a haber una razón de ser allí. Entonces vamos a darnos cuenta, ¿sí? De que estamos, ejemplo, si estamos frente a, en una entrevista, ¿sí? Por mencionar acá un ejemplo, si estamos en una entrevista, allí en una entrevista, ¿cuál va a ser, digamos, como ese sentir? Sentirnos nerviosos, ¿no? Entonces, y bueno, ¿y por qué nos sentimos nerviosos? ¿Será que nos sentimos nerviosos porque tal vez no nos preparamos, ¿cierto? Con antelación, porque tal vez anteriormente nos vimos enfrentados a una entrevista de trabajo y tal vez el resultado no fue el más positivo, entonces allí hay un trasfondo, ¿no? Y esta emoción pues empieza a transmitir algo, esa razón de ser. Deme un momento, de acá ingreso. Bueno, y si estamos, ejemplo, hablando en el sentido de controlar, ¿no? Entonces allí vendríamos a mencionar que es el poder regular esas emociones en lugar de que esas emociones se apoderen de mí, ¿sí? Y se apoderen de mi comportamiento en ese momento. Entonces, si estamos hablando de este mismo ejemplo de la entrevista, ¿sí? Aun cuando nosotros podemos tener ese sentimiento de estar nerviosos, ¿qué podríamos hacer frente a ello? ¿Cómo podemos empezar a trabajar para controlar esa emoción? Entonces, ¿qué tal, ejemplo, si nosotros aplicáramos una técnica de respiración profunda, ¿sí? Para empezar a generar calma en mí y poder llegar a ese punto en el que ya voy a estar tranquilo, en el que me voy a sentir más confiado, en el que ya estoy confiando en mi conocimiento y en todas las habilidades que tengo pues para enfrentarme a esta entrevista de trabajo, ¿sí? O una entrevista, ejemplo, de estudio. Entonces allí también es como nosotros empezamos a actuar, ¿no? Y cuáles son esas herramientas que de una u otra manera pues tenemos a la mano o tenemos conocimiento para empezarlas a aplicar. Si nosotros hablamos desde el punto de vista de poder entender, entonces vendría a ser ejemplo el poder reconocer que nosotros, ¿cierto? O alguien más puede que se sienta de la misma manera, ¿cierto? Si estamos hablando que estamos en ese espacio de entrevista y si la entrevista es grupal, entonces seguramente las otras personas que están participando en este entorno, entonces van a sentir tal vez los mismos nervios, algunos más potenciados que otros, ¿sí? Entonces hay que comprender que esa otra persona también puede llegar a sentir esta misma emoción que nosotros presentamos en este momento, ¿sí? Ahora sí, nosotros lo vemos, ejemplo, desde el punto de vista de modificar. Entonces allí prácticamente es como empezar a mirar, ¿sí? Cambiar, ejemplo, como ese rumbo de la emoción, ¿sí? Y empezar a obtener como un resultado más positivo. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, entonces partiendo de que nosotros tenemos un conocimiento previo para participar en esta entrevista, entonces empezar a hablar desde esa voz interior, ¿cierto? Esa voz interior que nos va a hablar de una forma positiva, que más adelante seguramente pues lo vamos a estar dialogando, y es empezar a decir, bueno, no, hay que estar, ¿cierto? Tranquilos, no hay que sentirnos frustrados frente a este momento que estamos viviendo porque tenemos el conocimiento, porque tenemos las habilidades, ¿sí? Y entonces decir, vamos a tratar de estar lo más tranquilos, lo más naturales posibles en esta entrevista de trabajo y vamos a dar lo mejor, ¿sí? Entonces empezar como a modificar ese rumbo para que este sentimiento, esta emoción empiece a gestionarse, ¿no? Em, ya aquí, ya en términos generales, entonces estamos hablando de que nosotros vamos a empezar como a hacer la aplicación, ¿sí? De una adecuada inteligencia emocional. Entonces,
nosotros no, digamos que como personas no vamos a aplicar una inteligencia emocional para, digamos, ahogar nuestros sentimientos o más que los sentimientos, esas emociones que aparecen allí, sino más bien vamos a empezar a aplicar, ¿cierto? A gestionar esa inteligencia emocional para empezar a dirigir, ¿sí? Y a equilibrar cada una de las emociones que se pueden presentar como les indicaba anteriormente, cuando nosotros estamos expuestos frente a una situación o seguramente pues cuando estamos allí en una discusión con otra persona, bueno, en mil cosas que pueden llegar a pasar que de una u otra forma nos van a generar un desequilibrio emocional. Y seguramente vamos a encontrarnos en que no contamos, ¿sí? Con esas herramientas necesarias para poder gestionar, pues, esas emociones que surjan allí. Es muy importante, ¿por qué? Porque resulta que no se trata de nosotros empezar a reprimir o ignorar, ¿sí? Lo que sentimos, sino por el contrario, debemos de empezar, ¿sí? A canalizar de forma saludable cada una de esas emociones que se van a presentar allí. Porque resulta que si nosotros no gestionamos, ¿sí? Estas emociones, pues van a haber varias consecuencias, ¿cierto? De manera negativa. Y una de ellas de manera negativa es que hay algo que nosotros decimos y es que lo que nosotros no hablamos, el cuerpo sí lo habla. Entonces, cuando esas emociones se quedan allí represadas, cuando se quedan allí reprimidas, las ignoramos, no le damos el lugar que requiere pues la emoción, seguramente pues van a haber unas consecuencias que se van a empezar a manifestar tal vez a nivel físico y también a nivel emocional. Ejemplo, si nosotros nos sentimos, ¿sí? Enojados y fingimos, ¿sí? Ante una situación, pensemos en cuando estamos discutiendo en pareja, ¿sí? Con el novio, con la novia, estamos allí en una discusión y dentro de esa discusión se presenta algún enojo, tal vez porque no comparto la misma opinión que el otro, ¿sí? O tal vez por la forma en que el otro me habla, o tal vez la forma en que el otro me mira, ¿sí? O sus expresiones que hace al momento, pues, de comunicarse. Entonces allí nosotros entramos a fingir tal vez que todo está bien, ¿sí? Y vamos acumulando, ¿no? Vamos acumulando una frustración, un enojo, un malestar que de una u otra manera, en una próxima discusión o en próximas discusiones, ¿sí? Si lo hago en oportunidades, digamos, en varias ocasiones de generar, pues, digamos, como el reprimir esa emoción, entonces allí, por allá en una quinta, ¿cierto? Conversación o discusión que se tenga con la pareja, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo vamos a actuar nosotros frente a esa quinta discusión ya? ¿Cómo sería el actuar? ¿Qué creen ustedes? Diego, cuéntanos. Pues básicamente yo pensaría que se pueden salir de pronto de casillas, tanto las personas con las que uno está discutiendo uno mismo. Uno tiene, digamos, que hacer un tipo de nivelación porque pues igual si se acumula muchas situaciones negativas, en algún momento eso va a explotar y va a de pronto generar algún tipo de comentario hiriente hacia la otra persona. Yo lo importante, considero que es muy importante, digamos, poderlo nivelar, poderlo controlar para ser como muy asertivo al momento de expresar nuestros sentimientos. Gracias, Diego, por tu aporte muy, muy interesante y pertinente, pues, para lo que estamos hablando. Diana. Buenas noches. Yo pienso que ya pues a la quinta discusión de pronto se vuelve ya agresiva, ya se utilizaría palabras inadecuadas, hirientes, pues la paciencia ya para ambas personas pues ya no se va a tener cero tolerancia, entonces ya se vuelve las heridas, una mala palabra, ya el límite llega. Dice el dicho, ¿no? La gota que rebosó el vaso. Entonces ya allí vamos, muchas gracias Diana por tu aporte y efectivamente, entonces ya allí vamos a llegar al punto en el que definitivamente no vamos a tener una inteligencia emocional.
donde la reacción normal, ¿cierto? Como seres humanos, como personas, va a ser que vamos a contestar, como nosotros le decimos coloquialmente, con 3 piedras en la mano, vamos a explotar y no solamente nos vamos a centrar en la quinta discusión o el tema de la quinta discusión, sino que vamos a traer a colación las 4 discusiones anteriores, ¿no? Entonces empezamos ahí sí, como dice, a sacar esos chiritos al sol y empezamos a traer cosas de atrás, ¿no? Y empezamos a discutir frente a ello cuando en realidad pues no era, digamos, la razón de discusión en ese momento. Pero como está ese sentimiento allí acumulado, como nunca se gestionó, como nunca se dialogó, nunca se trabajó, pues seguramente va a salir en ese momento. Si nosotros ya lo viéramos partiendo digamos, de una buena práctica, con este mismo ejemplo de una discusión, entonces, listo, esta es la emoción donde nos sentimos enojados, ¿sí? Ahí ya vamos a pasar a realizar una identificación, ¿cierto? Poder identificar qué fue lo que causó ese enojo y hablar de forma asertiva, pues con la persona que está involucrada y tratar al máximo de resolver pues el conflicto que se generó, ¿sí? Eso sería como el deber ser, ¿sí? Pero nos cuesta un montón por muchas cosas, por muchos factores, ¿sí? Porque lamentablemente, pues, hoy en día vivimos en un mundo, digamos, tan congestionado, tan en modo alerta, ¿sí? Donde están en mil tareas, donde están muchas cosas por resolver y pues el nivel de estrés es altísimo y vivimos todo el tiempo enojados, ¿no? Cargados de muchas situaciones. Y más sumado a esto que, pues si tenemos de pronto algunas habilidades que nos permitan pues hacer gestión de una inteligencia emocional, bueno, puede hacer que funcione de cierta manera, pero va a llegar el punto en que todo va a colapsar. Acá en este orden de ideas vamos a entrar a revisar, ¿sí? Partiendo de esta inteligencia emocional, vamos a entrar a revisar la diferencia que hay, ¿sí? Entre una emoción y un sentimiento, ¿sí? Porque allí pues cada uno va a tener su papel, ¿no? Van a ser diferentes. Entonces, si nosotros, ejemplo, hablamos de la emoción, ¿sí? Vamos, ejemplo, a ver allí que es la reacción que nosotros tenemos, ¿sí? Frente a cierto estímulo. Estímulo digamos, podríamos empezar a identificar, como lo mencionaba anteriormente, en el caso de una discusión. Entonces, este estímulo básicamente, ¿qué va a hacer? Es una respuesta automática, ¿sí? Que se va a generar ante algo que sucede. Ejemplo, la discusión. Si nosotros digamos que queremos ir ya a un ejemplo un poco más detallado, ¿sí? De pronto, si hay aquí alguien que le tenga fobia a las serpientes, si nosotros vemos una serpiente, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Pues si le tenemos fobia o si le tenemos miedo, pues inmediatamente allí se va una emoción de qué? De miedo, ¿cierto? Vamos a sentir ese miedo de manera inmediata. Si nosotros ya analizamos esta emoción desde la inconsciencia, ¿no? Y desde la inmediatez, ¿sí? Que puede pasar allí, en que aparezca, ejemplo, la serpiente, entonces va a ocurrir que sin que nosotros pensemos, sin que nosotros analicemos, esta reacción va a ser instintiva, ¿sí? De una vez se va a generar. O por el contrario, si vemos que alguien grita detrás de nosotros, ¿sí? O de pronto alguien se nos acerca pues con mucho cuidado, pero de un momento a otro grita en el oído o nos habla cerca, pues seguramente nosotros de una vez vamos a generar pues allí un sobresalto, ¿no? Frente a eso. Si vemos, ejemplo, desde lo corta, ¿no? Desde esa definición corta, es una emoción, ¿sí?
que va a ser en cuestión de segundos o minutos. Es algo que nosotros, o algo en lo que nosotros reaccionamos de manera inmediata y es algo que no se va a mantener pues como en el tiempo. Ejemplo, si nosotros sentimos enojo por un mal comentario, no sé, estamos en el lugar de trabajo y hay una persona que genera pues un mal comentario, seguramente después de cierto tiempo se nos pasa como ese enojo, ¿no? Por el mal comentario, pero a veces somos tan rencorosos que puede hacer que este sentimiento se mantenga en el tiempo. Pero por lo general, casi siempre pues pasa, pasa unos minutos, ¿no? Si nosotros analizamos desde ese punto de vista de antes que la razón, ¿sí? Es decir, que revisemos qué va a pasar antes que la razón, entonces vamos a reaccionar antes de pensar, ¿sí? No pensamos antes de reaccionar, ¿sí? Y es normal porque es una emoción que se está presentando allí. Si hablamos, ejemplo, de universales, pues vamos a ver que todos los seres humanos, ¿sí? Experimentan sin importar, ejemplo, si somos blancos, negros, si estamos, ejemplo, en una religión católica o en una religión cristiana, sin importar, ejemplo, temas de cultura, de idioma, ¿sí? Allí van a haber digamos, vamos a experimentar, ¿no? Ejemplo, emociones como cuáles, como la alegría, como la tristeza, como el miedo, como la sorpresa, ira, bueno, que son como algunas de las emociones básicas, ¿sí? Entonces vamos a experimentar de manera general, todos experimentamos en algún momento de nuestra vida, pues este tipo de emociones. Si vemos cómo son estas, ejemplo, estas emociones y son más intensas, pues allí se van a vivir con más fuerza, pero son, digamos, más breves. Me explico. Pensemos en que estamos en un momento especial, ¿sí? En una etapa especial de nuestra vida, donde nos estamos graduando, ¿sí? De nuestra carrera profesional. Entonces allí va a ser una emoción pues bastante fuerte, ¿no? El saber que logramos sacar adelante pues una carrera con todas las dificultades y demás que se hayan presentado en el camino, ¿sí? Pero ya después, con el tiempo, pues esta emoción va a ir como transitando, ¿no? Va a ir transitando y no se va a mantener en el tiempo. Ya allí, si nosotros hablamos, ejemplo, cuando ya llevan a actuar cada una de estas emociones, entonces son cuando, ejemplo, nos impulsan, ¿no? A hacer algo de manera inmediata. En mi caso, en mi caso yo les pongo un ejemplo. Yo soy una persona que soy muy cosquillosa, ¿sí? Entonces, cuando alguien me hace una cosquilla, yo suelo reaccionar de manera inmediata como con la mano pegando con el pie, ¿sí? Y poder lastimar a la persona. Pero si, ejemplo, lo hablamos cuando nosotros salimos corriendo porque algo nos da miedo. Entonces podría ser, no sé, si vamos por una cuadra y sale un perro latiendo, seguramente si le tenemos miedo a los perros, pues entonces vamos a salir corriendo porque nos da miedo los perros. ¿Sí? Entonces son como esos impulsos que nos llevan a nosotros a reaccionar de manera inmediata. Hablemos ahora de ese sentimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de sentimientos, entonces primero hay que tener en cuenta que vamos a hablar qué es ese estado de ánimo, ¿sí? Que puede estar estable, ¿sí? Pero también en algún momento puede generar pues un cambio. ¿Qué va a pasar aquí? Que este estado de ánimo puede llegar a ser duradero, ¿sí? Y puede ser constante la emoción, ¿no? Entonces, hay un sentimiento, ¿sí? Que va a ser, digamos, duradero con el tiempo. ¿Cuál podría ser ese sentimiento? Ejemplo, no sé, para los que creen fuertemente en el amor. Entonces, el amor, ¿sí? Y acompañado de este sentimiento, entonces va a haber una emoción, ¿sí?
como cuando nosotros vemos esa persona, ¿sí? No sé, ejemplo, no la hemos visto en todo el día, la vemos en la noche, entonces allí va a generar una emoción, ¿no? De poder ver a esta persona. Pero ¿qué puede pasar también? Si nosotros sentimos amor, puede hacer que en algunos momentos o al siguiente día puede ser que sintamos tristeza, ¿no? Entonces puede ser también allí muy cambiante, ¿sí? Y eso es lo que va a pasar, ejemplo, en este tema de el sentimiento. Si nosotros hablamos que estamos viendo desde esa parte consciente, ¿no? Y desde lo progresivo, vamos a revisar que allí en este punto se requiere de que nosotros generemos unas reflexiones y también interpretemos lo que estamos sintiendo. Entonces, aquí que vamos a mirar, ejemplo, si estamos hablando de la relación, ¿cierto? O de una relación de amor, entonces vamos a analizar cómo es la relación, ¿no? Y también vamos a empezar a reconocer si estamos o no enamorados, ¿no? Cuando nosotros estamos en esos inicios de la relación donde hablamos de una etapa de enamoramiento, ¿no? Entonces vamos a mirar primero cómo está compuesta esta relación, ¿sí? ¿Qué hay allí en esta relación? Y después de ello, pues vamos a empezar, ejemplo, a reconocer si nos encontramos enamorados o no, ¿sí? Si estamos, ejemplo, hablando de largo, es decir, qué tanto se sostiene, ¿sí? Este sentimiento, entonces puede que este sentimiento dure horas, segundos, días, meses, años, ¿sí? Entonces, allí, ¿qué puede suceder? Entonces, esa etapa de enamoramiento pueda que dure un montón de tiempo, ¿sí? Y se mantiene con ese sentimiento del amor, puede hacer. Si nosotros hablamos, ejemplo, que vamos a interpretar y a pensar, entonces pensemos en que surge después de un tiempo que nosotros vamos a hacer como una evaluación, ¿no? Donde vamos a encontrarle después de cierto tiempo un significado a esa emoción. Entonces, bueno, ¿por qué sentía, ejemplo, amor? Porque esta persona era detallista, porque esta persona me cuidaba, porque esta persona tenía cosas que para mí son interesantes. Entonces, vamos a empezar a revisar, ¿no? ¿Cuál es ese significado de esa emoción? Pero si estamos, ejemplo, hablando de un enojo, ¿cierto? Vamos a revisar por qué se da pues esa emoción, cuál es el significado de esa emoción. Bueno, no sé, pensemos en que hay una persona que todos los días nos saludaba, de un momento a otro ya no nos saluda, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi enojo? Porque la persona ya no me saluda, ¿sí? Y pues el enojo vendría siendo esa emoción. Y resulta que luego de que no está ese saludo presente, ¿sí? Vamos a generar un sentimiento de rechazo cuando ya nos encontremos nuevamente con esa persona. Y ya el rechazo vendría siendo, ¿sí? Ese sentimiento que generamos a razón de qué? De esa emoción. Entonces allí surge pues como esa interpretación, ¿no? Y allí nosotros podemos también entrar a interpretar, ¿sí? Si la persona, ejemplo, no me saluda, puede hacer que en este momento yo ya no sea importante para esa persona. O puede pasar cuando mucho, bueno, de estas sí pueden ser, digamos, emociones muy instantáneas, y es que a razón de las redes sociales, ¿no? Nosotros nos comunicamos mucho por WhatsApp, entonces surge ese sentimiento y lo decimos con frecuencia, ay, no me dejó en visto, ¿no? Entonces, y está en línea, pero me dejó en visto. Entonces vienen allí unas emociones y ya después surge un sentimiento, pero si ya definitivamente pues esa persona no nos deja de hablar, ¿no? Y nunca más nos hablamos o no nos hablamos durante mucho tiempo. Entonces, la emoción es como más, digamos, más a corto plazo, y ese sentimiento va como más a largo plazo, como para ir entendiendo un poco. Y está el tema de, ejemplo, individuales. Entonces aquí vamos a revisar que varían también entre personas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden estar influenciadas estas personas
por ejemplo, o las personas en general pueden estar influenciadas por nuestra historia personal, ¿sí? Entonces pensemos en lo siguiente y es que hay dos personas, ¿sí? Que pueden sentir cosas muy diferentes ante la misma situación. Situación, ¿cuál puede ser? Ejemplo, el maltrato hacia un animal, ¿sí? Entonces allí está la persona, ¿sí? Que pueda que diga como, o sea, vea la situación de una manera, pues, grave, ¿no? Donde ya se vaya al extremo y diga, no, hay que generar, pues, tales reacciones, o de pronto, pues, la persona ya como que vea al animal, ¿cierto? Como que un ser ya que definitivamente no se puede tocar, ¿sí? Pero la otra persona pues dirá, no, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo, sí, está bien que no los maltraten, pero lo que pasa es que las personas ya están generando que los animales pues ya hacen parte de su familia, bueno, entonces allí puede haber, porque ha pasado, ¿no? Puede haber una gran diferencia entre estas opiniones. ¿Sí? Entonces pueden llegar a ser individuales y también puede estar muy orientado a nuestra historia personal, a nuestras creencias y demás. Lo otro es que nos dice que, ejemplo, vamos a ser como menos intensos, ¿cierto? O menos profundos frente a esa, digamos, frente a ese sentimiento. Entonces, pueda que ante un enojo, ante una situación de discusión como la que estábamos mencionando al inicio, pueda que nosotros allí no seamos tan explosivos, ¿cierto? Y no saquemos los chiritos al sol de esas conversaciones que venían atrás, ¿sí? Sino que simplemente generemos pues la conversación a partir de la situación que se está dando en ese momento, ¿sí? Y no vamos a entrar a mayor profundidad, ¿sí? La persona allí va a ser un poco más, va a tener un poco más de serenidad, ¿sí? Y puede hacer que en este caso para ella sea más importante ese sentimiento que tiene hacia la otra persona, ¿no? Y pues trata como de regular ese sentimiento y esa emoción. Me gustaría en este caso que pudiéramos, ejemplo, dar algunos, bueno, sí, que diéramos algunas, pudiéramos como comentar algunas experiencias que ustedes puedan relacionar a un momento en el que ustedes digan, bueno, siento que acá estaba, digamos, como que se veía más, más fuerte, ¿sí? Como que la emoción, o en esta otra oportunidad se veía como más fuerte el sentimiento. ¿Quién quiere participar? Como para ir revisando si entendemos cómo es el tema de la emoción y cómo es el tema del sentimiento. Sandra. Gracias, Erika. Bueno, la diferencia entre la una y la otra lo hace también como la participación que nosotros leemos al momento y al lugar. Entonces, por ejemplo, es claro tener un sentimiento agradable, por ejemplo, por un equipo de fútbol y la emoción es cuando meten el gol. Es Sí. ese sentimiento o ese gozo o esa distracción que lo motiva a uno a que metió gol el equipo de fútbol. Sí, muy bien, excelente ejemplo para lo que estamos hablando. Muchas gracias, Sandra. Ingrid, Bueno, lo veo desde la siguiente manera. La emoción es como externa, dependiendo mucho de lo que pueda suceder a tu alrededor, de lo que puedas percibir. Y los sentimientos ya es interno, ya es de tu ser, de tu personal, de tu persona como tal. Yo lo veo así. como de ese sentir, ¿no? Sí, claro, el sentimiento es interno, porque obviamente es mío, es lo que hace parte de mí, y la emoción ya viene del exterior. Listo, muy bien. Muchas gracias por el aporte. Entonces, ya revisando estas diferencias, ¿sí? Entre la emoción y el sentimiento, vamos a empezar a entrarnos, ejemplo, en esas emociones básicas y cómo de una otra manera cada una de estas pues se van a ir derivando, ¿no? Entonces hablamos que está, ejemplo, allí la
la emoción del miedo, ¿sí? Donde esta emoción de una u otra forma va a entrar, ejemplo, digamos, a darse, ¿no? Ante una situación. Entonces, es como una reacción, ¿no? Que nosotros tenemos allí frente, puede ser que haya una situación que nosotros veamos que puede generarme algún peligro, ¿sí? Y este peligro puede estar orientado a algo real, pero también puede estar orientado a algo imaginario, ¿sí? O algo que nosotros creamos que posiblemente puede ocurrir. Si estamos transitando por una calle, ¿sí? A altas horas de la noche, sola, entonces allí nosotros vamos a tener esa emoción del miedo, ¿no? Y vamos a empezar a generar unos pensamientos donde decimos, venga, aquí puede ocurrir algo, ¿no? Está la calle sola, es muy tarde, es muy oscuro, entonces puede ser que Dios no lo quiera, un atraco, un robo, ¿sí? Alguna situación relacionada con ese tema. Entonces allí se va a presentar pues esa desconfianza, ¿no? Se va a presentar una preocupación, se va a presentar ansiedad y también nos vamos a sentir nerviosos en ese instante. Ahora bien, si nosotros hablamos, ¿sí? De esa emoción de la alegría, ¿no? Vamos a empezar a analizar que esta se va a dar, ejemplo, a través de una situación positiva, ¿sí? O una situación que de una u otra manera nos genera a nosotros un placer, ¿sí? Entonces puede ser la felicidad allí, puede ser, ejemplo, no sé, ver a seres queridos que hace muchos, muchos años no veíamos, ¿sí? Y que tenemos la oportunidad de verlos. Pueda también allí lo que comentábamos, ¿no? Cuando nosotros estamos estudiando y logramos ya terminar nuestros estudios. Alegría, ejemplo, en el caso de quienes somos mamás, cuando ya nacen nuestros hijos. Entonces allí es un poco ello, ¿no? Cuando sucede algo, una situación, pues se presenta alguna situación que de una u otra manera pues nos genera algo positivo en nosotros. En el caso de la tristeza, ¿sí? Entonces allí vamos a ver que esta tristeza surge por lo general frente a una pérdida o a una decepción, ¿no? Entonces allí puede aparecer, ejemplo, la sensación, ¿sí? De desesperanza, donde nosotros vemos que puede hacer que la situación no mejora o sentir, ejemplo, que no hay salida frente a alguna situación difícil como puede ser perder un trabajo y pues no encontrar en corto plazo un trabajo nuevo, ¿sí? Va a estar entonces allí la melancolía, que sería pues como esa tristeza suave y nostálgica, ¿no? Tal vez al recordar, ejemplo, un ser querido que ya no está acá con nosotros. Va a presentarse, ejemplo, la afiliación, ¿no? Que sería pues como ese dolor emocional profundo, ¿sí? Que puede estar también muy relacionado, ejemplo, con la pérdida de un ser querido. Está el tema de la nostalgia, ¿no? Que sería la nostalgia es como volver, ¿cierto? Tener ese sentimiento de volver a un momento del pasado que tal vez lo disfrutamos mucho o que tal vez quisiéramos mejorar, ¿no? Ahorita en el presente. Entonces, esta nostalgia por lo general se puede presentar cuando nosotros estamos con la visita, ¿sí? Y sacamos el álbum familiar y empezamos a ver fotos, ¿no? De la infancia, de esos días donde de pronto compartíamos momentos alegres, cumpleaños, bueno, fiestas, ¿sí? Momentos que de una u otra manera, pues para nosotros son agradables. Y bueno, está el tema de la ira, que ustedes con qué lo pueden asociar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo asociarían el tema de la ira? Si estamos, ejemplo, hablando de que presentamos resentimiento, ¿cómo lo podríamos asociar a un ejemplo? ¿Quién participa?
¿no? Nadie, me dejaron sola, Dios mío, ya acá estoy con unas emociones y unos sentimientos, no, mentira, emociones por ahora, emociones. Diego, No, pues básicamente, digamos, ira, uno la puede expresar de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando uno siente una injusticia, de pronto uno puede, es presente, si de pronto algo que no está uno de acuerdo con ello, y pues es una forma como normal para poderlo expresar, ¿cierto? Alguna injusticia, algo como ujú, desleal, de pronto algo que uno no puede controlar, entonces de pronto uno puede demostrar la ira hacia esa situación que le desagrada a uno. sí, Diego, efectivamente, muchas gracias por tu aporte. Sandra, ¿qué pasó? Bajaste la mano, te tenía en la mira. No, creo que es una de las emociones más difíciles de controlar Sí, porque es una frustración que se plasma rápidamente en un sentimiento. La ira lo puede llevar a uno a un descontrol, a un llanto, sí, y ujú, pienso que es la emoción más, más sensitiva que puede haber. Una sí, emoción total. esa emoción puede tardar mucho tiempo en estabilizarse. La emoción, por ejemplo, de la sorpresa, es la sorpresa y se va. La alegría Ujú, es el momento y se va. y La se va, tristeza sí, es el llanto y total. se va. La ira dura un poco más. Es más difícil de superar. Creo que es la más dura de todas las emociones. Así es. Y aquí tú aportas algo muy importante y es que tú me haces traer a colación lo siguiente y es que por lo general la ira, ¿cierto? Se genera por, digamos, actos que están relacionados con nosotros los seres humanos. Si nosotros hablamos, ejemplo, de una traición, ¿sí? Traición no solamente de pareja, ¿no? De infidelidad y esas cosas, no, sino pensemos en la traición que se puede generar por parte de un familiar, por parte de un amigo, ¿sí? De hecho, traigo aquí al ejemplo y hoy en una de mis clases había una persona, bueno, y era una clase totalmente diferente a este curso que nosotros estamos tomando acá, pero por alguna razón se llegó a la conversación y es que allí pues una aprendiz compartía que ella reía mucho y que molestaba y que vivía súper feliz y todo el tiempo, pero decía, ustedes aquí donde me ven, yo estoy destrozada. Decía así, y al final del día nos terminó contando que ella vivía muy dolida con la vida y que a ella pues le había ocurrido un tema de traición súper fuerte que fue que su hermana le quitó, lo dijo así, en palabras, así textualmente dijo, mi hermana me quitó mi esposo. Entonces, pues imagínense, ¿cierto? Está allí ese sentimiento de la ira totalmente arraigado, donde definitivamente, como lo decía Sandra, que es uno de los sentimientos más complicados de superar, ¿no? Porque esto implica generar pues allí todo un trabajo de perdón y demás, que es bastante difícil. Entonces, sí, efectivamente es algo que se mantiene en el tiempo que puede ser bastante prolongado y que no es fácil de recuperar, ¿cierto? De superar. Si nosotros hablamos, muchas gracias a quienes participaron, si nosotros hablamos, ejemplo, de el asco, allí el asco es básicamente, sí, ese rechazo, sí, considerado por algo que de una u otra forma, pues nos genera cierto desagrado, ¿no? O que es inaceptable también para nosotros. Entonces puede estar allí presente la repulsión, ¿no? Que podría ser alejarnos, ¿cierto? De una otra forma de algo o de alguien, ¿sí? Si estamos hablando de algo, entonces podría ser ver una comida en mal estado, ¿no? Que huela mal, que sepa mal, entonces allí ya generamos como ese rechazo, nos alejamos, no consumimos el alimento. El desprecio, ¿no? Que ya es un poco más, más arraigado, ¿no? Que es sentir, ejemplo, algo.
¿sí? Por alguna persona, ¿no? Puede ser. O juzgar, ¿sí? A alguien por su ignorancia. Puede también pasar, ¿no? Entramos en no empatía. No somos empáticos frente a ciertas situaciones. Bueno, también va a estar, ejemplo, la aberración, el desdén, ¿sí? En esta emoción. La sorpresa, como lo mencionaba Sandra, ¿no? Es una emoción breve, ¿sí? Nos sorprendemos en el instante por algo que definitivamente no lo esperábamos y que genera pues tal asombro que de una u otra forma pues generamos como una sensación positiva y también tal vez de admiración, ¿no? Ejemplo, como cuando de pronto, no sé, estamos en aniversario, ¿sí? Y tal vez no esperábamos que nuestra pareja se acordara de esa fecha de aniversario, pero pues llega con el ramo de flores, la chocolatinita y cosas como esas. Pero también puede ser al ver, ¿sí? Cosas que tal vez nunca habíamos visto. ¿Sí? O que es muy maravilloso ver algo, ejemplo, no sé, fuegos pirotécnicos cuando estamos en diciembre, ¿no? Es muy chévere verlos y se genera allí pues una emoción de asombro, ¿no? Vamos a ver también allí que se va a presentar, ejemplo, el tema de el tema de la que, de la el desconcierto, ¿no? También puede presentarse allí el desconcierto, la conmoción, ¿no? También puede verse la conmoción, que allí la conmoción puede estar un poco orientada cuando nosotros pues se genera tal sorpresa que en algún momento nosotros podemos tener llanto, pero un llanto relacionado a algo positivo y a una alegría, ¿sí? Ya partiendo pues de identificar, ¿cierto? Estas emociones, ¿sí? Cada una de ellas y qué es lo que contiene, vamos a revisar otro aspecto importante y es el siguiente. Dentro de esas emociones pues van a haber unas características, ¿no? Que en cada una de esas emociones, ejemplo, pueden tener una variación, como lo mencionábamos, ¿cierto? En el tiempo pueden durar una semana, unos días, bueno, dependiendo, que van a haber unas respuestas, sí, que van a ser adaptativas a esos estímulos del ambiente, ¿sí? Entonces vamos a tener allí una respuesta frente a ello. Aquí es muy importante, ¿sí? Tener en cuenta que estas respuestas adaptativas están muy enfocadas, ejemplo, a la forma natural en la que nuestro cuerpo y también nuestra mente van a reaccionar ante esa situación o ante lo que está ocurriendo, ¿sí? A lo que está como a nuestro alrededor. Y a raíz de ello, pues vamos a ayudarnos de una otra manera a generar pues esa adaptación, ¿sí? Puede hacer que sea una situación que nos requiera una adaptación para sobrevivir. Entonces pensemos en lo siguiente y es que, no sé, una persona se queda sin empleo, entonces allí va a haber una adaptación, ¿sí? A esos cambios que se están dando y la persona de una u otra manera pues va a buscar sobrevivir y va a empezar a actuar de una manera, ejemplo, adecuada para poder salir pues como a flote frente a esta situación de desempleo. Y la tercera es que allí vamos a estar como acompañados de unos cambios tanto fisiológicos como biológicos. ¿Qué significa? Que las emociones de una u otra forma pues van a empezar a afectar nuestro cuerpo, incluso cuando no, digamos, notamos, ¿no? Vamos, ejemplo, pensemos, ejemplo, en estas enfermedades, ¿no? Que de una u otra manera se van dando en lo que nosotros decimos de una manera silenciosa, ¿no? Enfermedades que son silenciosas. Entonces allí se van a ir dando unos cambios, ¿cierto? A nivel fisiológico y a nivel biológico, pero pues nosotros no lo notamos. O también, ¿en qué sentido se pueden dar?
cuando nosotros estamos con una emoción allí bastante fuerte, puede ser de ira, enojo y demás, nuestra respiración empieza a cambiar, ¿no? Entonces tenemos que empezar a respirar de una manera más rápida a razón, ejemplo, de la ira. Puede hacer también que nos genere que el corazón pues se nos ponga acelerado o que se presente sudoración, si estamos, ejemplo, nerviosos, que tengamos tensión muscular, entre otras que se pueden llegar a presentar, ¿sí? Entonces, pensemos en lo siguiente, el miedo puede generar unas pupilas, ejemplo, también dilatadas, ¿no? Donde pues también notamos que a razón de estas pupilas se presenta el miedo. Puede hacer que haya un cambio en el ritmo cardíaco, entre otras que ya habíamos como mencionado. Es importante que nosotros allí veamos que en la raíz de cada emoción va a haber también un impulso, ¿sí? Y que va a haber pues una reacción que la va a acompañar. Y estas son 3 características importantes que debemos de tener en cuenta en esas emociones. Cuando nosotros ya empezamos, ¿cierto?, a gestionar, que pues obviamente más adelante vamos a empezar a mirar cómo de una u otra manera, partiendo de esas habilidades blandas, ¿sí?, y de poder empezar a desarrollar cada una de estas habilidades blandas, vamos a ver que también vamos a ir mejorando en esa inteligencia emocional. Cuando logramos llegar, ¿sí?, a esa meta, a lo que nosotros queremos, a lo que estamos buscando, pues vamos a darnos cuenta que vamos a adquirir unos beneficios, ¿sí? Frente a esa inteligencia emocional. Entonces vamos a revisar la primera y es en el sentido de salud mental. Entonces, en la salud mental, ¿qué va a suceder? Pues allí las personas van a empezar, ¿sí?, a manejar mejor la ansiedad, la depresión, los pensamientos negativos, esa voz interior, ¿sí? Y en este momento estamos hablando, digamos, como de ese ser y de nosotros mismos, ¿cierto? Pero a medida de que nosotros pues vamos manejando esa inteligencia emocional con nosotros mismos, seguramente ya después vamos a empezar a trasladar esto a las otras personas, a nuestros grupos de trabajo, a nuestra familia, bueno, con todas las personas que nosotros nos relacionemos. Pensemos en el siguiente ejemplo y es que eh, alguien que maneja súper bien, ¿sí?, la inteligencia emocional va a empezar allí a reconocer, ejemplo, que se siente abrumado y que necesita hablar con alguien, ¿sí? ¿Para qué? Para poder empezar como a gestionar esa emoción tan fuerte que de una u otra manera le está desbordando en este momento, ¿sí? Y allí ese alguien va a partir de unas prácticas como cuáles, buscar, ejemplo, una técnica de respiración que pueda ayudar muchísimo para poder encontrar, pues, digamos, como esa, como esa tranquilidad y esa calma, ¿no? En vez de dejarnos acumular por el estrés, ¿sí? Entonces vamos a buscar más bien una técnica que nos ayude a gestionar. Y allí vamos a empezar a revisar, ejemplo, en cuanto al tema de relaciones interpersonales más sanas. Para ustedes, ¿qué serían unas relaciones interpersonales sanas? ¿Qué debe contener estas relaciones interpersonales sanas? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, ¿qué tal si, bueno, por acá está Sandra. Sandra, cuéntanos. Bueno, yo creo que dentro de las relaciones interpersonales más sanas está la comunicación, ¿no? La Respetar comunicación. el espacio de la otra persona nos ayuda a tener una comunicación más sana. Entonces, eso es un beneficio que debemos traer tanto en nuestra vida personal como en la familiar. Y eso nos ayuda a entender también el punto de vista de las otras personas. Sí, efectivamente, así es. Gracias, Sandra, por tu aporte. Bueno, vamos a preguntarle por acá a Paola Gámez. Paola Gámez, ¿tú qué piensas? ¿Qué debemos de tener en esas relaciones interpersonales más sanas?
Buenas noches. Yo creería que una mediana eh, comunicación sana entre las dos personas, que lleguen a ciertos acuerdos en el cual conlleven una buena convivencia en el día a día, para futuro no tener eventualidades en enfrentamientos o conflictos interfamiliares. Ese sería como uno de los criterios, y más si la pareja tiene, por decir, los hijos. Entonces yo creería que la comunicación sería lo eventual para ambas personas. Vale, muchísimas gracias, Paola. Entonces, vamos a ver desde ese punto de vista, ¿sí? Pensando en lo que hemos venido hablando, ¿cierto? De identificar primero esa emoción. Entonces, allí la persona, pues para una mejor relación, ¿sí? Si hablamos del ejemplo que estábamos al inicio, donde hay una discusión, entonces allí identificar, ¿cierto? La molestia. Entonces esta persona ya allí tiene la habilidad, tiene la capacidad, ¿sí? Tiene esa competencia blanda para poder identificar cuál es la molestia, ¿sí? Cuando ya la tiene identificada, allí la persona, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su actuar? Pues evitar generar una discusión, empezar a practicar alguna técnica, ¿cierto? Para poder generar pues esa calma, y ya posterior a ello generar pues un diálogo con esa otra persona, ¿sí? Y allí lo que estaría haciendo es, en vez de dañar esa relación, ¿cierto? Interpersonal, lo que está haciendo es fortaleciendo esa relación, ¿sí? Porque primero está haciendo un trabajo, ¿sí? De identificar qué es lo que me molesta, me calmo, no hablo desde ese impulso, ¿sí? Sino que espero a que esta emoción se calme, ¿sí? Se tranquilice un poco, y ahí sí genero pues como esa conversación. Aquí hay algo, y es que algo muy importante, yo diría que es algo supremamente valioso en esos beneficios, y es que la persona adquiere una mayor resiliencia, ¿sí? Recordemos qué es la resiliencia. Entonces, la resiliencia es esa capacidad, ¿cierto?, que nosotros tenemos para lograr adaptarnos y podernos recuperar ante una adversidad, ¿sí? Entonces, allí estábamos hablando de un ejemplo anteriormente, y era alguien que pierde, ¿cierto?, el empleo. Pues no, esta persona, como tiene la capacidad, ya allí obtiene como beneficio, a razón de esa inteligencia emocional, tiene como beneficio la resiliencia. Entonces esta persona no se va a quedar allí, ¿sí? No, digamos que no se va a quedar conforme frente a la situación que está viviendo de desempleo en este momento, sino que va a buscar varias alternativas, ¿sí? Para empezar a buscar un ingreso económico con el cual pues, pueda cubrir sus necesidades básicas. ¿En vez de qué? En vez de generar, ejemplo, una frustración, ¿cierto? En vez de generar pues allí como la represión de cierta emoción, por el contrario, hace que digamos, esta emoción, ¿cierto?, se canalice y se genere pues ya nuevas oportunidades, ¿sí? Donde la persona pues permita salir de esa situación y empiece pues a generar unos nuevos ingresos. El siguiente beneficio es toma de decisiones más acertadas, ¿sí? En este caso es comprender, ¿cierto? Primero, partir de que debemos comprender nuestras emociones. Seguidamente, empezar a tomar decisiones más objetivas, ¿no? Y no desde el impulso que nos genera pues esa emoción de manera inmediata, ¿sí? El siguiente es el liderazgo efectivo. ¿Ustedes cómo ven el liderazgo efectivo? ¿Qué creen? ¿Cómo se vería este beneficio allí después de que nosotros pues hacemos o aplicamos una inteligencia emocional? ¿Cómo lo verían ustedes? ¿Qué habría allí de beneficio?
Vamos a preguntarle por aquí a ver quién está por acá. Valentina Suárez. ¿Tú qué crees? ¿Cómo sería ese beneficio, sí, de un liderazgo efectivo? Valentina a la una, Valentina a las dos. Bueno, vamos a preguntarle entonces a María Alejandra. María Alejandra. María Alejandra a la una, María Alejandra a las dos. Bueno, no sé. Me siento sola en clase. Bueno, no mentiras. Hay personas que han estado participando. De verdad, les agradezco por la participación porque, bueno, al inicio mencionaba que este es un conocimiento que se va construyendo, ¿no? Y la idea es que no solamente la instructora hable todo el tiempo, sino que también podamos compartir conocimientos, ¿no? Les decía que ustedes también pueden compartir esos conocimientos partiendo de la experiencia que ustedes tienen a razón, ejemplo, de la actividad laboral que ustedes realizan, a razón pues del trabajo en equipo que ustedes llevan a cabo y pues también, por supuesto, desde nuestra vida personal. Entonces, recordemos que ese liderazgo efectivo, ¿sí? Es cuando hay unos líderes que de una u otra manera van a inspirar, ¿no? Que se comunican de forma asertiva, como lo hablábamos ahorita hace un momento, alguien aportaba, ¿sí? Decían, dentro de esas relaciones interpersonales, pues para que sean buenas, hay una buena comunicación. Entonces, precisamente aquí, en este liderazgo efectivo, tenemos esa comunicación asertiva. Este líder también tiene la posibilidad, ¿sí?, de gestionar esos conflictos que se puedan generar en ese equipo de trabajo partiendo desde una empatía, ¿no? Partiendo desde esos diferentes también puntos de vista que tienen las personas involucradas. Cuando nosotros hablamos que obtenemos un beneficio, ¿sí?, de mejor productividad. Este curso se llama, ¿cierto?, fortalecimiento de competencias blandas para la vida y para la productividad. Entonces, también no solamente va a haber un beneficio a nivel personal, sino también para la productividad. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Cuando en las empresas identifican, y que lo hablábamos un poco al inicio del curso, identifican que hay personas que cuentan con habilidades blandas y que por supuesto cuentan con una buena inteligencia emocional, pues van a encontrar allí que estas personas de una u otra forma van a gestionar mejor su tiempo en cuanto a productividad, que van a gestionar de una u otra forma mejor las emociones, que estas personas se van a encontrar, ejemplo, motivadas frente a la labor que están realizando, ¿sí? Si nosotros pensamos en un empleado que se autorregula, ¿no? Y no, digamos, no se estanca al momento de cuando se cometen algunos errores, sino que por el contrario, la persona reconoce el error, ¿sí? Y de manera inmediata empieza a buscar esas estrategias, esas alternativas para corregir este error y seguir adelante, pues allí vamos a ver que esta persona se encuentra con una alta inteligencia emocional, ¿no? Que puede llegar a superar pues esta situación. Mejora el manejo del estrés, ¿sí? Algo que es bastante importante frente a lo que estábamos hablando inicialmente y es este, digamos, como a estos momentos donde hay tanto nivel de estrés, a razón pues también del control del tiempo, ¿no? Y pensando en que el tiempo está pasando demasiado rápido y que lamentablemente pues hemos perdido ciertas herramientas, ¿no? Algunas personas se pierden ciertos hábitos, herramientas y demás para poder, ejemplo, gestionar muy bien el tiempo. Entonces allí las emociones, ejemplo, no van a desbordarse, ¿no? Sino que por el contrario, estas emociones se van a empezar a gestionar y se van a empezar a canalizar de una manera adecuada. Si nosotros pensamos
en una situación que puede ser depresión, ¿sí? Laboral, vamos a ver que allí, aun cuando se puede presentar una depresión laboral, una persona que maneje la inteligencia emocional va a ser una persona que aplique, ¿sí? Ciertas técnicas para manejar, pues, esa depresión laboral, ¿no? Entonces, ejemplo, partiendo también de una técnica de respiración profunda, donde la persona empiece a priorizar, ¿no? Tareas donde la persona también busque apoyo de otras personas que están a su alrededor, ¿sí? Entonces allí nos vamos a encontrar con ello. En este momento son las 8:16. Entonces, teniendo en cuenta que son las 8:16, quiero que realicemos un ejercicio que es un ejercicio práctico para nuestra clase, ¿sí? No es decir, no es calificable, no es entregable, es simplemente un ejercicio que yo los invito a que ustedes realicen. Voy a dejarles aquí de compartir un momento la presentación y les voy a mostrar cuál es el ejercicio que quiero que nosotros realicemos para poder hacer un análisis de cómo nosotros estamos ahorita en inteligencia emocional y cómo es nuestro autoconocimiento referente pues a todas esas emociones. Permítanme un momento, ya les muestro aquí la pantalla del ejercicio. Y acá. Ay, qué pena, Diana, tenías la mano arriba. No sé si quieras aún participar. Sí, yo tengo una pregunta y, o sea, te quiero preguntar, por ejemplo, porque estabas hablando del tema de la depresión y yo quisiera saber si uno en el equipo de trabajo tiene un compañero que tiende a ser como, pues, depresivo, ¿cómo sería el manejo con esa persona? O sea, porque es que de pronto uno no sabe tratarlo, de pronto qué palabras utilizar o cómo manejar una persona un compañero así, porque tocaste ese tema. Sí. Bueno, Pero este tema, digamos que ya está un poco más orientado, si nosotros lo vemos del punto de vista de realizar una intervención, ¿no? ¿Sí? De realizar una intervención. Yo lo vería más desde el punto de vista de aplicar, ejemplo, un primer auxilio psicológico con la persona, ¿sí? Entonces, allí es empezar a identificar, ¿sí? Cuáles son las emociones que esta persona está presentando, cuáles son las reacciones y partiendo de esa identificación de emociones, reacciones y demás, vamos a entrar a hacer una intervención donde se va a hacer un acompañamiento, ¿no? Donde vamos a empezar digamos, a partir de la empatía, de comprender la situación por la cual esta persona está pasando, ¿sí? ¿Cuál es esa situación que le está generando en este momento esta depresión? ¿Sí? Y empezar allí a generar una conversación donde a partir de esta conversación, pues esa persona va a empezar a gestionar de una u otra manera, pues esas emociones que tiene en ese momento, ¿sí? Pero yo lo verías más desde ese punto de vista, ¿sí? Y generar como, empezar a generar como esa regulación de esa emoción. Más adelante vamos a ver un par de técnicas, ¿sí? Que nos van a permitir a nosotros empezar no solamente a regular nuestras emociones, sino a regular las emociones de otros. Hay una y que pues es digamos como una de las más efectivas que por lo general se utilizan es partiendo de del tema de la respiración, ¿no? De una buena técnica de respiración. Hay otras técnicas, ejemplo, que están orientadas al anclaje, hay otras técnicas que están orientadas, ejemplo, bueno, ahorita se me va al anclaje, hay otras que pueden estar orientadas también
a poder ir como a momentos que generen de una u otra manera o que generaron, ¿no? De una u otra manera alegría en nosotros, como para poder salir de esa emoción que tenemos en ese momento. Pero pues más adelante sí vamos a ver como estas técnicas que podríamos aplicar en estas personas. ¿Sí? Y no solamente en estas personas, pues partimos es de la regulación, ¿sí? De nuestras emociones y también cómo a partir de estas técnicas podemos hacer que estas otras personas regulen esa emoción. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio práctico y consiste en lo siguiente. Como nosotros vamos a aprender, ¿cierto? O estamos revisando cómo de una u otra manera vamos a identificar, ¿cierto? Nuestras propias emociones, que vendría siendo ese autoconocimiento. Quiero invitarlos a que realicemos el siguiente ejercicio. Entonces van a pensar en una situación. Puede ser es una situación que estén viviendo en este momento o que en algún momento vivieron, es decir, una situación ya pasada, ¿sí? Que a ustedes les haya generado un desborde emocional. Y vamos a hacernos frente a esa situación las siguientes preguntas. ¿Qué estamos sintiendo? ¿Sí? ¿Cuál es esa emoción o emociones que nos atraviesan, digamos, que nos atraviesan o en este momento si la situación es actual o que nos atravesaron en ese momento si la situación ya es pasada? ¿Dónde podemos ubicar, ejemplo, la emoción? ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué parte del cuerpo la ubicamos? ¿Sí? En brazos, manos, corazón, en piernas, cabeza, ¿sí? ¿En qué parte del cuerpo vamos a ubicar esta emoción? ¿Y qué color le vamos a colocar, pues, digamos, allí como esa emoción o qué color tiene la emoción? ¿Sí? Recordemos que, y si de pronto no lo sabemos, pero pues esto ya sería como información fuera un poco del curso, y es que los colores de una u otra manera pues traen su significado, ¿no? Entonces podemos tener allí una relación partiendo pues digamos del color que le vamos a colocar a esa emoción. ¿Y qué nombre le vamos a poner? ¿Sí? Es decir, ponerle un nombre, nombrar allí esta emoción. Entonces, no sé, ejemplo, podemos partir desde tristeza o mal genio, bueno, sí, nombrar de alguna manera esta emoción. Y si asociamos esa emoción con algo, ¿sí? Si la asociamos con alguna persona, si la asociamos con algún momento, si la asociamos con algún lugar, entonces, ¿con qué asociamos esa emoción? Entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Vamos a tomarnos unos minuticos para realizarlo y si de pronto alcanzamos, pues empezamos a socializar, puede ser que socialicen algunas personas y si no, lo dejamos para compartirlo y arrancar pues con esta socialización la próxima clase. Entonces, porfa, vayan revisándolo y vamos mirando cómo van en el ejercicio, ¿de acuerdo? Y si tienen alguna inquietud, porfa, me la hacen saber. Listo, profe, muchas gracias. Yo no sé, bueno, Sandra, ¿tienes la mano arriba? No sé si quieras Gracias, Erika. compartirnos algo. Sí, Erika, quería compartir, no sé si por el grupo de WhatsApp, teniendo en cuenta la información que compartió ahorita Diana, con Sí, respecto a la persona que de pronto necesita ayuda. No sé si por el grupo de WhatsApp puedo mandar una información que es de nuestro outsourcing Megalínea, donde nosotros damos ese tipo de ayudas psicológicas para las personas que de pronto están pasando por un mal momento. Entonces, si me permite, lo podría enviar. sí, claro que sí, Sandra, bienvenido. Sí, claro que sí, por supuesto, porque nos ayuda a fortalecer aquí conocimiento. Lo puedes compartir. Muchísimas gracias por ese aporte. Listo, no, muchas gracias a ustedes. Profe, qué pena, ¿podrías dejar la diapositiva con las preguntas, por favor?
Claro que sí, ya las proyecto. Y, Gracias. no, con gusto. Vamos a proyectar acá. Eh, Equipo, si les parece, ya faltan 2 minutos para las 8:30, entonces si les parece, la próxima clase iniciamos con este ejercicio. Entonces el compromiso es que cada uno de ustedes responda las preguntas que tenemos allí. Ya igual ahorita al grupo les mando en específico la imagen con las preguntas para que ustedes las tengan a la mano. Y más o menos sobre las 9 les comparto la grabación de la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Listo, profe, me parece muy bien, muchas gracias. Sí. No, a Vale, ustedes profe. muchas Gracias. gracias por el compromiso y estar aquí conectados de nuevo a nuestra clase. Dios los bendiga, que descansen y nos vemos la próxima semana. Feliz noche, muchísimas gracias a todos. Que estén muy Feliz bien. Igualmente, noche, feliz muchas descanso para gracias. todos. Chao, gracias. Chao, con gusto. Feliz noche. Buenas noches. Descansen. Gracias igualmente.